Entendimiento de su palabra. Esta palabra que usted un día reveló a sus siervos, esta palabra que usted inspiró a sus siervos, ahora pedimos que usted la ilumine al corazón de nosotros. Bendice a los hermanos presentes, los que vienen en camino. Que todos, Señor, podamos ser edificados en esta hermosa mañana. Señor, toma el control de todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Un aplauso a Cristo. Amén. Vamos a pedir a los niños, a los jóvenes que pasen a sus lugares. Nosotros los adultos aquí nos quedamos. Tomen su lugar en esta hermosa mañana. Qué lindo Dios. Te adoramos, Jesús. Sean todos bienvenidos, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 8. Hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda resurrección. Hoy vamos a enfocar el tema en la segunda resurrección. Hemos estado hablando algunas ocasiones atrás acerca de lo que es la primera resurrección y sus turnos. La primera resurrección y sus turnos. Hemos enseñado que la primera resurrección tiene unos turnos o sus turnos, pero que todo eso pertenece a la primera resurrección. La primera resurrección dijimos que comenzó hace 2000 años. La primera resurrección comenzó con Cristo Jesús. Él es la primicia de todos los que duermen, de todos los que durmieron. Jesús es las primicias. La primera resurrección comenzó hace 2000 años. El segundo turno de la primera resurrección será cuando Jesucristo resucite a todos los que murieron en Cristo Jesús, cuando Él venga por su iglesia en lo que se conoce como el arrebatamiento. Después, amados hermanos, el tercer turno se conoce como, hermanos, cuando el Señor envíe sus dos profetas. La Biblia dice que el anticristo los matará, pero la Biblia dice que el Señor al tercer día los resucitará a los dos profetas. Luego viene el cuarto turno, amados hermanos. Cuando Cristo viene por segunda vez, la Biblia dice que el Señor resucitará a todos los 144,000 sellados que el anticristo mató. A todos aquellos hermanos escogidos de las 12 tribus de Israel. Luego viene el quinto turno que pertenece a la primera resurrección, y serán todos aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, que murieron en la gran tribulación, que prefirieron ser decapitados antes que dejarse marcar o adorar a la bestia, al anticristo. Qué lindo Dios. Después viene, hermano, lo que se conoce como el séptimo turno, que pertenece a la primera resurrección, después del milenio. Después del milenio viene lo que es la sexta, hermanos, turno de la primera dispensación. Y hoy quisiéramos ver, amados hermanos, lo que es la segunda resurrección. Es importante que nosotros sepamos estos temas, amados hermanos. Sé que la iglesia no estará en lo que es la segunda resurrección, pero la iglesia debemos de saber esta palabra, porque tenemos que presentar defensa a todo el que demande razón. Miremos lo que dice Apocalipsis 21. Estamos estudiando el capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, oiga bien, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda o la segunda resurrección. Hoy vamos a mirar, amados hermanos, acerca de este tema de lo que es la segunda resurrección. Vamos a mirar en este momento, gloria al Señor, lo que la Biblia a nosotros nos dice acerca de este tema. Capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 6. Allí vamos a estar mirando hoy, en este momento, gloria al Señor, lo que es la segunda resurrección. Si la Biblia dice, hermanos, que los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde. En otras palabras, van a resucitar, amados hermanos, van a resucitar, ¿para qué? Para ser enjuiciados, y después del juicio serán echados al lago de fuego. Porque así lo dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido a los hombres, a las mujeres, que mueran una sola vez, y después de eso el juicio de Dios. Oiga bien, y miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20 verso 6. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Se da cuenta que dice: bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuántos turnos dije yo que tiene la primera resurrección? Tiene 6 turnos. 6 turnos tiene la primera resurrección. Esto nos indica, amados hermanos, que Dios ha sido bueno, Dios es bueno, y Dios, amados hermanos, le da oportunidades muchas veces al hombre, a la mujer, pero el hombre y la mujer, oiga bien, saben, amados hermanos, despreciar esas bendiciones que Dios nos da. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda resurrección, dice la palabra del Señor, no tiene potestad. ¿Ok? La Biblia dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene parte. Oh, amados hermanos, no tiene potestad. Cuando la Biblia habla de la segunda muerte, son aquellas personas, amados hermanos, que murieron sin Cristo Jesús, que han muerto en pecado, que han rechazado el sacrificio de Cristo. Esas personas han muerto, oiga bien, sin tener su salvación garantizada. No quisieron echar mano a la vida eterna, no quisieron servir a Cristo, no quisieron entregarle su corazón a Cristo. La muerte los pescó, murieron en pecado, y esto se le llama la segunda muerte. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la primera muerte, oiga bien, eterna, es cuando la persona muere y cae al infierno. En el infierno ya no hay esperanza. Olvídese ese cuento chino que dicen que hay purgatorio y que la gente tiene que purificar los pecados, y que después de cierto tiempo que ha purificado los pecados, dicen muchas religiones que salen, hermanos, y que Pedro, que tiene todas las llaves, tiene la potestad de abrirles la puerta del cielo. Esa es una vil mentira del mismo diablo. Esa es una blasfemia. Oiga bien, es una blasfemia del mismo infierno, del mismo diablo, del mismo catolicismo, diciendo que toda persona, hermanos, tiene que ir al purgatorio y purificar sus pecados. O sea, ¿por qué digo que es una doctrina satánica? Porque ¿acaso la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar los pecados del hombre? ¿Acaso tiene que llegar la persona a un lugar donde hay lumbre, donde hay fuego, donde hay, hermanos, tormento para purificar sus pecados? ¿Acaso el fuego tiene más poder que la sangre de Cristo?
No, hermano, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado del hombre, del borracho, del drogadito, del ladrón, del asesino, del adúltero, del mentiroso, de todos los pecadores. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Simplemente el hombre tiene que reconocer que es pecador, reconocer que le ha fallado a Dios, reconocer que ha ofendido a Dios y pedirle perdón por todos sus pecados, y la sangre de Cristo lo limpia, y decirle: Señor, sálvame, séllame con tu Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida, y el Espíritu Santo hace ese milagro. Gloria al Señor, nos sella, y cuando nos pone ese sello, quiere decir que somos propiedad privada de Dios. Por eso es que la Biblia dice, amados hermanos, que todos los que, hermanos, van a resucitar en la segunda resurrección, no tiene potestad, no habrá salvación para ese tipo de gente. No, amados hermanos, miremos, léanos el verso 14 y el verso 15, por favor, del mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda resurrección no tiene potestad, pero van a resucitar, sí. La segunda resurrección se le llama a todos esos que murieron en pecado, sin fe y sin esperanza. ¿Para qué van a resucitar? Miremos lo que dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga bien, ¿qué cosa dice? Yo creo que me lee el 12 también, por favor. Mire, escuche bien lo que dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, hermanos, que el infierno va a entregar sus muertos. Quiere decir que el infierno, hermanos, está repleto de almas, millones y millones de almas en el infierno. Pero dice la Biblia que cuando el Señor pone su trono blanco para juzgar, el verso 11 de ese mismo capítulo, ¿qué cosa dice que vio Juan? Vio, hermanos, que el Señor vio un trono blanco y uno sentado en el trono, de lo cual huyó la tierra, el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Y qué cosa nos está diciendo la Biblia? Y todos los muertos, o sea, el infierno entregó los muertos, quiere decir resucitaron. Resucitaron. ¿Para qué resucitan los muertos? Para presentarse delante de la presencia de Dios. Oiga bien, el borracho, el ladrón, el drogadito, el mentiroso, el asesino, toda persona, amados hermanos, que murió sin Cristo, se tiene que presentar para que le dé cuentas a Dios de todos sus hechos. Los libros de las obras que ella hizo se van a abrir, y Dios va a decir: yo te voy a juzgar por tus hechos y por tus actos. Y la Biblia dice que el mismo infierno, hermanos, fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Y dice: y los muertos que resucitaron se presentaron delante de la presencia del Señor para ser juzgados. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o la segunda resurrección. Oiga bien, la segunda resurrección claramente está diciendo que no tiene potestad. La gente se va a presentar ante Dios porque es necesario que todos, la iglesia se va a presentar en el tercer cielo para presentarse delante del Señor. La iglesia no se presenta para ser juzgada, porque Pablo dice: ¿quién juzgará a los escogidos? Cristo fue el que murió por nosotros, su sangre fue la que nos limpió a nosotros. Y la iglesia estará en el cielo no para ser juzgada, sino para recibir galardones. Eso nos dice la palabra del Señor, segunda de Corintios
capítulo 5, versículo 10, que la iglesia va a subir, ¿para qué? Para recibir galardones. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿quién juzgará a los escogidos? ¿Quién? Hace una pregunta. Nadie puede juzgar a los escogidos, que es la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios. Pero aquí, amados hermanos, todos los pecadores, todos, incluso ahí estarán los cristianos tibios, ahí estarán los cristianos que son maldicientes, que creen en Dios, pero que nunca se apartaron para servir verdaderamente al Señor. Mucha gente sirve a Dios a su antojo, a como Él le gusta, a sus deseos. Mucha gente dice, esto no es malo, esto no es malo, esto sí se puede, esto sí se puede. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor Jesús, apártese de todo pecado. Nosotros los cristianos no somos libres de vivir la vida que queremos nosotros si queremos ir al cielo. Si queremos ir al cielo, tenemos que vivir la vida que demanda Jesús de Nazaret. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Qué lindo Dios. Aleluya, que Dios nos ayude, hermanitos, porque allí se presentarán, hermanos, todos los que van a resucitar en la segunda resurrección. Miremos lo que dice San Juan capítulo 5, por favor. San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Allí la Biblia nos está enseñando, amados hermanos, que habrá dos resurrecciones. La primera resurrección, que tiene 6 turnos, pero que pertenece a la primera resurrección. La segunda resurrección, que no tiene poder, que no tiene potestad, sino que la gente va a resucitar para enfrentarse delante del Señor, estar, amados hermanos, delante del gran trono blanco para ser enjuiciados y de allí ser lanzados al lago de fuego. ¿Qué decía el versículo que leyó el hermano? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Procuremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aquí no se vale decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios. También el diablo cree en Dios, escuche bien, y nunca se arrepiente. Y el diablo anda haciendo y destruyendo. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y así hay muchos cristianos que creen en Dios, pero obedecen más al diablo que a la palabra bendita de Dios. ¿Qué cosa nos dice acerca de la segunda resurrección? Juan, amados hermanos, oyó estas palabras que Jesús las pronunció. Escuche, son palabras que salieron del singular Maestro Jesucristo. San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se da cuenta? Dos resurrecciones. Cuando la Biblia habla de lo bueno, la decisión más buena, más bella y más hermosa que usted y que yo pudimos haber hecho en toda nuestra vida, es de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero todo el que hizo una decisión mala resucitará en la segunda resurrección. ¿Para qué, amados hermanos? Para ser enjuiciado. La segunda resurrección, ¿qué cosa dice? No tiene potestad, no tiene potestad. Escuche bien, miremos lo que dice Daniel capítulo 12, el versículo 2. Daniel, el profeta de Dios, también nos está hablando acerca de este tema, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. ¿Para qué saldrán? ¿Para qué resucitarán, amados hermanos, los de la primera resurrección? Para recibir coronas, para recibir galardones, para estar en la presencia del Señor, para ser resucitados, para ser arrebatados. Esa es la diferencia en la primera resurrección y sus turnos, que es para estar con el Señor, para disfrutar las bendiciones de Dios. Pero la segunda resurrección, ¿qué cosa dice Daniel? Capítulo 12, versículo 2. Miremos lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow, santo Dios. ¿Se da cuenta?
estarán confundidos. Oiga bien, la mayoría que se vaya a presentar delante del Señor, y allí va a haber muchos pastores, sacerdotes, evangelistas, papas. Allí habrá muchos maestros, muchos evangélicos, muchos metodistas, bautistas, católicos, nazarenos. Allí habrá muchos mormones, testigos de Jehová. Allí habrá muchos musulmanes, habrá muchos maometanos, habrá muchos budistas, habrá de todo, amados hermanos, allí confundidos. Y dirán, pero no, que decían que mi religión era la verdadera. Yo les he dicho de este púlpito, señores, ninguna religión es verdadera. Ninguna religión, porque todas las religiones las inventaron los hombres. Ninguna religión es verdadera, todas son mentirosas, todas. Que el único que es verdadero se llama Jesucristo. Él es el único. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ser salvo y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Habrá, ¿qué cosa, amados hermanos? Confusión. Por ejemplo, ¿edad que en esta congregación hay muchos cristianos sancochados? ¿Sí o no? Yo no puedo decir que la iglesia que yo pastoreo, es la mejor, todos nos vamos a ir al cielo, aquí nadie se va a quedar. No, señores, a lo mejor nomás nos vamos 3, 4, 5. Porque al cielo no vamos al cielo por decir, yo soy cristiano, yo iba a la iglesia, yo era miembro de la iglesia Manantial de Vida, de vez en cuando iba a la iglesia y de vez en cuando aplaudía y de vez en cuando ofrendaba. No, señores, eso no. Venimos nosotros a la iglesia para ganar la salvación. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Alabado sea Dios, porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros. Yo a la iglesia vengo porque aquí envía bendición y vida eterna, mi Dios. Número 2, yo al templo vengo porque es la casa de oración, dijo el Señor, donde la iglesia venimos a hablar con Dios. Número 3, yo vengo aquí a la casa de Dios a postrarme, a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero yo no vengo a la iglesia para ser salvo. Yo vengo a la iglesia porque soy salvo por gracia bendita de mi Dios. Y yo aquí vengo a preparar, gloria a Dios, como soldado para la batalla. Porque yo sé que allá afuera hay legiones de demonios que me están esperando para hacerme la guerra. Pero yo vengo a recibir entrenamiento aquí por la palabra y por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Para cuando yo salga, gloria a Dios, agarre la espada que es la palabra de Dios y pelee contra mi enemigo que se llama Satanás. Un enemigo fracasado y derrotado que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo en esta preciosa y linda hora? ¿Qué cosa dice Daniel? Que muchos, hermanos, en la primera resurrección, wow, será hermoso, será precioso ver el rostro de Jesús. Todos los que van a resucitar, amados hermanos, serán arrebatados. Va a ser lo más bello, lo más lindo, lo más hermoso. Para ellos no habrá confusión. Para ellos dirán, Señor, gracias. Esto es lo que esperábamos. Yo morí creyendo que tú me ibas a resucitar y tú lo has cumplido. Alabado sea Dios. Para nosotros no habrá confusión. Para nosotros será un gozo, será una alegría estar en el tercer cielo, donde el Señor se sentará y alrededor de su trono millones y millones de ángeles alabando al Señor, cantando esa alabanza. Aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Y todos los redimidos estaremos alabando a Dios. ¿Usted cree que haya tristezas allá en ese día? Jamás, jamás. Pero los que resuciten en la segunda resurrección, será el lloro y el crujir de dientes. Cuando allá se pase lista, nadie va a querer contestar. Cuando se pase lista en la segunda resurrección,
Ninguno va a querer cuando digan Juan, Pedro, calladitos, escondiéndose. Pero allí los ángeles tendrán grande trabajo. Los ángeles lo irán y lo sacarán de en medio de la multitud y lo presentarán delante del Señor. Y el Señor dará el juicio. No se halló tu nombre escrito. Y dice la palabra del Señor, y fueron lanzados. ¿Quiénes se encargarán de lanzar a la gente? Allí no lo van a llevar cargando, ni lo van a llevar arrastrando, porque allí van a ser como los niños cuando mamá le quiere pegar y lo agarra para meterlo al cuartito. ¿Edad que nadie quiere meterse el niño? Porque sabe bien para qué lo llevan. No lo llevan para darle un dulce. No lo llevan, hermanos, para gratificarlo. Lo llevan para corregirlo, para darle. Pero ¿qué van a hacer los ángeles? En lugar de llevarlo cargando y en lugar de llevarlo arrastrando, dice la Biblia, lo agarrarán de un pie, de una mano. Porque dice la Biblia textualmente, ¿qué cosa dice? Que fueron lanzados. Y cuando usted mira la palabra lanzar, es como cuando usted lanza una piedra. ¿Qué cosa hace? O una onda que tenía David. ¿Se recuerda cuando lanzaba? Y así serán lanzados al lago de fuego. ¿Cómo caerán? ¿De cabeza? Caerán, no sabemos. ¿Cómo caerán? Pero la Biblia dice que será grande confusión. Por eso el apóstol Pedro dice, hermanos, si todas esas cosas han de acontecer, si han de acontecer, ¿por qué nosotros no hemos de andar en una santa manera de vivir? ¿Por qué no andar piamente delante de la presencia del Señor? Acuérdense que al cielo no entrará cosa inmunda. Tiene que ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hermano, esto nosotros lo sabemos. Pero yo predico esto y predico esto. Y mire, ¿sabe por qué muchos siguen igual, hermano? Porque por aquí les entra y por acá les sale. Hermano, ¿qué diferencia hay si usted era un católico? ¿Qué diferencia hay que usted siga igual así? ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. Y la Biblia dice que la iglesia de Cristo tiene que hacer la diferencia. ¿Hello? Eso es lo que dice la Biblia. Y en aquel día dice, se sabrá del justo y del injusto, del que sirve y del que no sirve a Dios. Oiga bien, porque hermanos, las religiones todas saben, sí, eso yo sé que es malo pecar, yo sé que es malo tomar, sí, yo sé que es malo maldecir, sí, yo sé que es malo andar en los bailes. Y entonces, ¿por qué lo haces? Oh, sí, yo sé que la adultería es malo. ¿Y entonces por qué lo haces? Oh, sí, la borrachera es mala. Entonces, ¿por qué lo haces? O sea, es como burlarte de la palabra de Dios. Es como burlarte de Dios. ¿A usted le gusta que cuando usted le da una orden a sus hijos no lo obedezcan y le digan, no, yo sé que, pero no lo hago? ¿Usted le gusta eso? Se le ponen las orejas calientes luego. Usted agarra el chicote, agarra el cinturón, agarra, hermanos, el zapato, agarra lo que caiga y le da. Y eso es siendo nosotros humanos, queremos que nos hagan bien. Nosotros que somos humanos. Ahora Dios que nos da su palabra. ¿Para qué? Migo, si quieres obedecerme, obedéceme. Eso es lo que dice Dios. No, hermano, Dios dice, si oyeres hoy mi voz, escúchenme, listen to me. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, que dice la Biblia. Entonces, ¿cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente que muere no va al infierno? Y mucha gente va al infierno porque no sabe. No, se van al infierno sabiendo. Ahora, muchos de los que estamos aquí, si llega a morir usted mañana, usted se acuesta y ya lo encuentran tieso, y usted sigue con una vida toda fría, mediocre. Murió y usted se fue al infierno. Usted se fue al infierno sin saber que iba al infierno. Usted sabía. Usted sabe. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Es que no me quiero meter de lleno, es que no me quiero meter tanto porque no quiero tomar tanto compromiso. Mejor acá de lejitos. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, Hebreos 4:16, acercaos, dice,
al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. No dice de lejecitos, no, acérquense ante la presencia del Señor ahorita que estamos vivos. Porque dice la Biblia que es mejor, hermanos, perro vivo que león muerto. ¿Escuchó lo que dice la Biblia? Que es mejor perro vivo que león muerto. Es mejor que usted y yo nos presentemos vivos delante del Señor. No que ya cuando esta alma haya salido de este cuerpo, cuando ya el alma sale de este cuerpo, comienza a entrar, hermanos, a lo que es el espacio y lo que es la vida espiritual. Y allí el alma se da cuenta de los miles y millones de demonios, de legiones que hay, de ángeles de Dios y de demonios, hermanos. Tú y yo no miramos todas las legiones de demonios que hay. Es más, a lo mejor allá a tu lado hay un demonio que tú traes. Tú no lo ves. ¿Hello? Tengo que ser sincero, no puedo decir, hermano. Digo, yo no estoy diciendo que usted lo trae. Pueda ser. ¿Acaso usted mire ese demonio que anda allí atormentándole? Para que usted sea malo, grosero, eche maldiciones, usted discuta, usted ofenda. ¿Acaso es el Espíritu Santo que lo hace que haga todo eso? Son demonios. Escuche bien, hermano. ¿Edad que no los miramos? ¿Edad que creemos que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos a Dios? ¿Lo vemos? No. ¿Lo creemos? Sí, lo creemos. Pero cuando el alma sale de este cuerpo, entra el mundo espiritual, y allí es donde comienza a ver las legiones de demonios y las legiones de ángeles que están al cuidado de la iglesia. Si tú eres sellado con el Espíritu Santo y lavado con la sangre de Cristo, cuando tú mueras, los demonios llegarán como buitres para quererte llevar al infierno, pero ellos mirarán el sello del Espíritu Santo que tú tienes, que tu corazón es lavado con la sangre de Cristo, y los demonios se enfrenarán y no podrán hacer nada. ¿Por qué? Porque tú eres propiedad privada de Dios. Ellos no te pueden tocar. Mi Biblia dice que el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, y los ángeles te llevarán al paraíso de Dios. ¿No es lo que dice la Biblia en el capítulo 6 de Lucas? Que cuando murió Lázaro, ¿quiénes fueron los que vinieron y se lo llevaron al paraíso de Dios? Los ángeles de Dios. Porque tu alma y mi alma, cuando sale de aquí, no sabe para dónde ir. ¿Cómo se va a ir? Y los ángeles nos llevan más allá de las estrellas, más allá de la luna, más allá del sol. ¿Alguno de ustedes ha ido para allá para que sepa el camino? ¿Verdad que no? ¿Quiénes hacen ese trabajo? Es los ángeles. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Según de Timoteo 2:19 dice que el que tiene ese sello, el que tiene esa marca en el corazón, es conocido por Dios. Y si es conocido por Dios, es conocido por todas las jerarquías angelicales de Dios. ¿Qué es lo que miran los ángeles? Es el sello de Dios, que tú eres propiedad divina de Dios. Por eso la Biblia dice, hermano, que unos resucitarán. ¿Para qué, hermanos? Para confusión. ¿Ustedes creen que todos los que resuciten en la segunda resurrección, que fueron cristianos, no le dirán: Señor, yo fui cristiano, yo fui hermano, yo fui pastor, yo fui predicador, yo fui papa, yo fui sacerdote, yo fui ministro, yo fui músico de la iglesia? ¿Y qué? ¿Por tus títulos quieres que yo te deje entrar al cielo? No. Bueno, vamos a ver y abrir los libros. Y también ábrame el libro de la vida, busquen su nombre. Y si no fue hallado, ¿en dónde dice la Biblia que fue? Lanzado. Al estar mirando toda esa gente, lo que se está haciendo con todas las personas que no se hayan inscritas en el libro de la vida, son lanzados. ¿Ustedes creen que ellos van a estar aplaudiendo? ¡Yes! Ya aventaron otro. Y luego dicen: y yo soy el que sigo. ¿Ustedes creen que habrá gozo en ese momento? Dice que habrá confusión, llanto
dolor y tristeza. Repito, usted no se va a ir al cielo porque viene una iglesia. Usted se va a ir al cielo porque usted haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, y la sangre de Cristo te haya limpiado de todos tus pecados, y el poder de Cristo te haya cambiado en otra criatura, y las cosas viejas hayan pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora viene una pregunta que a mí muchas veces me la han hecho. ¿Qué pasará con aquella gente? Con aquella gente que nunca escuchó la palabra de Dios. ¿Qué pasará con esa gente que nunca se les predicó? Que no supieron si había un Dios, si había un Jesús que salvaba, si había una Biblia que era la palabra del Señor. ¿Qué pasará con eso? Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Romanos 2, versículo 12. Romanos 2, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Usted no puede decir que usted nunca escuchó la palabra de Dios, que usted nunca escuchó la ley de Dios, porque usted la ha escuchado por la radio, la televisión, por medio del pastor, por medio de un tratado, por medio de la Biblia, por medio de un testimonio, por medio de un canto, por medio de una alabanza. La mayoría del mundo entero hoy en día sabe quién es Jesús. Saben y se dan el lujo de rechazar la palabra, de rechazar a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿qué pasará con esa gente que nunca escuchó la palabra bendita de Dios? Porque en la segunda resurrección saldrán desde Caín, hermanos, hasta el día de hoy. El que ahorita mismo está muriendo en este minuto y rechazó a Cristo, se levantará en la segunda resurrección junto con Caín. Oiga bien, porque la Biblia dice que Caín era del maligno. Primera de Juan 3, del 12 en adelante. Dice Juan que nosotros no seamos como Caín, que mató a su hermano, porque Caín era del maligno. Por eso Juan sigue diciendo, el verso 15 dice: y el que mata a su hermano es un homicida, y sabed que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo puede usted matar? ¿Cómo puedo yo matar a una persona? Yo puedo matar sus sentimientos, sus emociones, puedo matar esa fe, ese deseo que tiene por servir a Dios. Cuando yo lo insulto, cuando yo vocifereo contra él, cuando esa persona ya no quiere nada con Dios, usted o yo lo matamos, nos convertimos en unos homicidas. Cuando tú no amas a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, tu esposa, a tu papá, a tu pariente, a tu hermano, a tu vecino, a tu pastor, a los hermanos, eres un homicida. No importa que digas que eres cristiano, no vamos al cielo. Por eso el evangelio que Cristo nos dejó, hermanito, dice que si te dan en una mejilla, le pongas la otra. Que si te quitan la capa, le des la chumpa también, la chamarra. Si te quitan la hamburguesa, dale también la soda. Este es el evangelio que Cristo nos dejó a nosotros. Este no es un evangelio dime y te diré. Este no es un evangelio me la hiciste, me la pagas. No, señores, esto no es así. No, por eso cuando el hombre le entrega su vida a Cristo, lo primero que Jesús saca del corazón es odio, rencor, contiendas, pleitos. ¿Por qué, amados hermanos? Cuando Cristo nos cambia, vamos y buscamos a esa persona y le pedimos perdón. Why? ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo se nos metió hasta adentro y el Espíritu Santo está diciendo: estás mal, tienes que amar a tu hermano. Señor, pero me hizo tantas cosas, Señor. Causa de eso yo perdí esto y perdí lo otro. Pero dice el Señor: no te preocupes, el Señor te dará 100 veces más de lo que has perdido. Alabado sea Dios. Nosotros vamos y buscamos a esa persona, y no por nuestro carácter.
es porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos hace reaccionar de esa forma. ¿Lo encontraron, por favor? Todo el que murió sin ley va a resucitar en la segunda resurrección para ser enjuiciado, sí. Escuche lo que dice la Biblia. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Se da cuenta? Habrá muertos en la segunda resurrección. Serán juzgados por la palabra. Cristo dijo: yo no le juzgaré, quien le juzgará es mi palabra. Quiere decir que tantos cristianos aguados y sancochados y tibios, hermanos, serán juzgados por esta palabra. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, del versículo 27 en adelante? Dice la Biblia que si aquel que ha conocido, ha recibido el conocimiento de Dios y se aparta al pecado, dice que ya no hay otra oportunidad para él. Y sigue diciendo: ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo Jesús. Ay, 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 ay. ¿Qué dice, hermanos? Que saldrán, hermanos, resucitarán. Por eso dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22 en adelante: mejor les hubiera sido no haber conocido la palabra, el camino a Jesús. Mejor les hubiera sido nunca haber conocido que habiendo conocido, burlarse de Dios, burlarse de la palabra y pisotear la sangre de Cristo. Mejor les hubiera sido. A esa gente le aconteció lo del mismo perro, dice. El perro volvió a su vómito. Les aconteció lo de la marrana, cerda, chancha, cucha, como usted quiera llamarle. Volvió otra vez al lodo, al cieno, a la cuenda. ¿Verdad que sí, hermana Guerrero? Si sabe lo que estoy diciendo. Suciedad. Mejor les hubiera sido, porque la palabra, Cristo dijo, la palabra les juzgará en aquel día. Pero ¿qué cosa dice? Que los que murieron sin conocer, sin ley, ¿qué cosa dice? Serán, ¿qué, hermanitos? Juzgados. ¿Qué cosa es esto, amados hermanos? Dios a nosotros nos ha dado una conciencia. Y Dios en nosotros nos ha puesto una ley, la ley de la conciencia. Miremos lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 23, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 23. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quizás no sé nada de la ley de Dios, quizás no sé nada de Biblia, pero Dios puso en nosotros una ley, y esa ley se revela contra la ley de Dios. ¿Qué cosa está diciendo? Esa ley la veo en mi mente, lo que se conoce la mente, la conciencia. La conciencia. Y la conciencia es la que está ligada al corazón. Al corazón. Quiere decir que si usted no conoce Biblia, no conoce palabra, no conoce teología, pero Dios puso en el humano una conciencia. Y la palabra conciencia, escuche lo que quiere decir la palabra conciencia. La palabra conciencia es
oiga bien, es que el ser, es la que el ser humano tiene de su propia existencia. Escuche, la conciencia es el ser humano que tiene, el ser humano tiene su conciencia de saber, oiga bien, de su existencia, de su estado y de sus actos. Aunque no conozca Biblia, aunque no sepa ni la O por redonda, pero Dios le ha colocado. Segunda cosa, la conciencia es la capacidad que Dios le dio al hombre de saber cómo está con Dios, de conocer el bien y el mal. No conoce ni dónde está San Juan 3:16. No conoce ni siquiera 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Pero Dios le ha dado una conciencia al hombre para que sepa. Y de esa forma el hombre será juzgado, aunque no conoció ley, aunque no conoció Biblia, aunque no conoció nada. Será juzgado sin ley, porque Dios nos ha dado la conciencia, y la conciencia nos ayuda a entendernos la existencia de nuestro estado y de nuestros actos. Yo sé cómo estoy con Dios. Por eso Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 3. Escuche bien lo que dice la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo está hablando de la conciencia, la ley que Dios puso dentro de nosotros. Tu marido no quiere nada con Dios, tu esposa no quiere nada con Dios, tus padres no quieren nada con Dios, no conocen Biblia, no conocen palabra, pero Dios les ha dado una ley que es la conciencia, y serán juzgados de esa forma. ¿Qué cosa dice 2 de Timoteo? Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Se da cuenta? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo está diciendo: doy gracias a Dios que sirvo a mi Dios mis mayores años, los años que hoy le sirvo a Dios, porque Pablo estaba joven cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y ahora Pablo está escribiendo estas palabras cuando él ya es un anciano, y dice: le doy gracias a Dios de que he servido mis mayores años a Dios con una limpia conciencia. ¿Qué está diciendo? Le doy gracias a Dios de que la capacidad que Dios me dio para reconocer mi existencia y mi estado de mis actos, lo he hecho con una limpia conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia. No te salvas. Oh, pastor, pero yo no conocí. Yo le voy a decir al Señor que yo no supe nada de eso y que por eso yo hice lo que hice. No, Dios te ha dado una conciencia. En Génesis capítulo 2, versículo 9 dice la Biblia. Miremos qué dice la Biblia. Dios puso al hombre en el Edén. Dios puso al hombre, hermanos, en ese huerto. El Edén, que quiere decir delicia de Jehová. Ese lugar que quiere decir delicia, deleitarse, gozarse. En ese lugar. Pero Dios le dio una orden al hombre. Vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo al hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche bien. Ahora léanos del 15 al 17. Escucha bien, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y usted sabe lo que pasó? ¿Usted sabe lo que sucedió? ¿El hombre obedeció? No. ¿El hombre quebrantó la orden de Dios? Sí. Dios le dijo, el día que tú lo hagas, morirás. Morirás. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12 dice que por un hombre entró la muerte. Y la muerte, dice, pasó a todos los hombres. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. La Biblia dice en el versículo capítulo 3 de Génesis, versículo 11, ¿qué cosa pasó cuando el hombre pecó, cuando el hombre comió, cuando el hombre desobedeció a Dios? El hombre comenzó a esconderse de la presencia de Dios. Pero Dios, que es tan lindo, tan bueno, Dios vino a buscar al hombre. Escuchen, listen to me. Escucha, hermano. Y usted permítame. Usted que es un rebelde, usted que es un aguado, un sancochado, un tibio, ¿acaso Dios no te ha venido a buscar siempre que Él tiene la oportunidad que tú se la das? ¿No te ha venido a buscar? Hijo, hija, andas mal, vas al infierno. Recapacita, detente, deja de pecar. A mí no me gusta lo que estás haciendo. Vas por el camino equivocado, regrésate. ¿Acaso Dios no te anda buscando también? ¿Acaso Dios no vino a buscar al hombre después que falló, después de que pecó? ¿Acaso no le fallamos a Dios, no pecamos y Él nos sigue buscando? Mire, ¿qué cosa dice? Léanos del verso 8, por favor, hermanos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Hoy escuche. Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Escuche. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oiga bien, ¿qué cosa le dijo Dios? ¿Comiste del árbol del bien y del mal? Entonces ahora tienes una conciencia, tu hijo. Ahora conoces el bien y el mal. Yo dije que la palabra conciencia quiere decir que es la capacidad que Dios le dio al hombre para entender su existencia y para entender su estado espiritual, cómo él está con Dios. Para eso Dios se lo dio. Inmediatamente el hombre se dio cuenta que estaba mal delante de Dios. ¿Y qué comenzó a hacer? A esconderse. Comenzó a querer cubrir su pecado. Escuchen, ¿qué dice la Biblia? Que comenzaron a agarrar hojas y a cubrirse. Escúcheme, ¿acaso Dios no sabía lo que traían ahí? ¿Acaso podían esconderle eso a Dios? La ignorancia, cuando viene el pecado, viene la ignorancia espiritual. Que la gente piensa que nosotros podemos escondernos delante de Dios. Y dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser juzgado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga bien, esto dice la palabra del Señor. Usted sabe lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Quedaron destituidos de la gloria de Dios. El pecado, ¿qué dice Isaías 59:1?
pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y yo. El pecado nos ha dividido. Por eso cuando el hombre muere sin Cristo, hermano, sin ser redimido, muere en pecado. ¿Y en dónde es donde está, hermanos? En el infierno. Pero en aquel día resucitarán para confusión, para tristeza, llanto y dolor. Serán juzgados y serán enjuiciados. El Señor juzgará y dará la sentencia. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida y todas tus obras son las que te condenan. Será lanzado al lago de fuego. Repito lo que dice la Biblia. Repito el versículo Apocalipsis 26. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene potestad. Sé que este tema quizás la iglesia diga, pues a mí no me interesa mucho, porque tú serás bienaventurado que resucitarás en la primera resurrección. Pero ¿dónde quedan los tibios, los sancochados y los mediocres y los rebeldes? ¿No dice la Biblia? Ahí lo dice la palabra bendita de Dios. Hermanos, sé que estos temas no son de agrado. Sé que estos temas no es para que la iglesia salte, aplaude, grite, chifle, pero tengo que predicarlos. Tengo que decírselos, porque yo soy responsable si yo les predico o no les predico. Al predicarles en este momento, yo estoy salvando mi responsabilidad. Su responsabilidad está cayendo sobre usted, no para mí. La Biblia dice, si tú les amonestares, tú has salvado tu responsabilidad. Pero si ellos oyen, escuchan mi palabra y no se arrepienten y no se apresaden, no están apercibidos, esa sangre cae sobre de ellos. La responsabilidad es sobre ustedes. Ustedes son responsables si ustedes obedecen esta palabra o no la obedecen. Como dicen ustedes los gringos, that's your business, no es my business. Es asunto suyo. Pero yo tengo que predicarlo. Es duro para mí, pero esta palabra me ministra a mí. Quiero ser parte de la primera resurrección. Hay que vivir en santidad. Esfuérzate y sé valiente. Apártese. Ame a su hermano. Obedezca la palabra. Venga a los cultos. Lea la palabra. Ore, ayune. Conságrese. Porque Cristo viene pronto. Jesus coming soon. Maranata, Maranata. Póngase de pie. Te doy gracias, Jesús, por tu palabra. Bella, linda, hermosa y santa. Gracias por tu palabra, papito, que nos abre los ojos. Gracias por esta palabra, Señor, que nos alerta como alarma. Oh, gracias, Jesús. Te pido que esta palabra trasladre el corazón de todos y que tu palabra sea esa alarma que nos esté despertando espiritualmente a tu iglesia. In the name of Jesus. Un aplauso a Cristo. Dios me los bendiga. Los espero a la